buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar con la actualización del panorama de esta noche. Es el día 59 de nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos en nuestra conferencia vespertina número 82. Pasemos a la diapositiva del panorama internacional, la cual, si ustedes comparan con la del día anterior, prácticamente no tiene cambios relevantes en los porcentajes, más allá que sí la epidemia activa en todo el mundo, en este caso la pandemia, es el 25% solamente los casos en los últimos 14 días, o sea, la pandemia activa representa solo una cuarta parte de todos los casos que en el mundo se han confirmado hasta el momento. En la siguiente diapositiva actualizamos los números nacionales. Más de 193.500 personas las que han sido estudiadas, ingresaron a protocolo para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105.129 fueron negativas y 56.594 fueron las personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, solo una quinta parte, el 21%, 12.085, representan a su vez la epidemia activa en México. Así también, y muy lamentablemente, se han presentado 6.090 defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de carga de enfermedad por entidad federativa de todos los casos acumulados, 44.3 los casos por 100.000 habitantes. No ha habido mayores variaciones en la coloración de los mapas, aunque esperamos que en la medida que se vayan cargando día con día los resultados, podamos sí tener más entidades sumándose a los colores más oscuros. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en orden descendente. Siguen siendo 3 las entidades federativas que han superado solo el rango máximo estimado, que es el de 3.000 casos acumulados. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora sí nos enfocamos a la epidemia activa en México, 12.085 casos. También el mapa se mantiene, digamos, bastante estable. Los rangos de carga acumulada en esos 14 días o con personas que iniciaron síntomas en los 14 días se ha mantenido dentro de los rangos hasta este momento. En la siguiente diapositiva podemos ver esta misma distribución en orden ascendente y tienen ustedes los números totales por entidad federativa para que puedan rápidamente identificar el dato, así como las entidades que tienen la mayor carga de la epidemia activa en los últimos 14 días. La siguiente diapositiva sí veremos la distribución por tasa de incidencia acumulada, la cual nos permite comparar a las entidades con base poblacional, y aquí sí vemos que las entidades que tengan el color más oscuro, el verde más oscuro, son precisamente las que están teniendo la mayor transmisión, la transmisión más reciente, y representan el motor de la epidemia en México en este momento, y podremos estar viendo cómo estos colores van cambiando. En la siguiente diapositiva tenemos la misma distribución de la tasa de incidencia, pero en un orden descendente. Vemos cómo también Tabasco ha estado incrementando, acercándose inclusive en tasa de incidencia a la Ciudad de México, y otras entidades federativas que también han incrementado su tasa por habitantes. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de las 6.090 lamentables defunciones que han ocurrido, y podemos ver también en el color naranja claro 726 defunciones que tienen una muestra de laboratorio que está pendiente de resultado. Por lo tanto, podemos esperar todavía que este número se incremente. Vemos que la mayoría de estas defunciones con resultado pendiente de emitir que la muestra pendiente de emitir un resultado están precisamente en los últimos días. En la siguiente diapositiva vemos la distribución diaria de las defunciones por entidad federativa, así como también en dónde podemos esperar todavía que se confirmen más defunciones, dado que hay 726 que tienen pendiente un resultado. En la siguiente diapositiva nos vemos nuestra curva epidémica, casos confirmados y también casos sospechosos, que nos permite ver que la tendencia se mantiene y continúa todavía ascendente. Si bien es cierto, algunos, prácticamente el 40-45% de los casos sospechosos podrá negativizarse, los que se confirmen mantendrán todavía esta tendencia. Al corte de esta
información, el 55% de estos casos sospechosos se encuentran distribuidos en la Ciudad de México y el Estado de México, que es donde estamos teniendo la mayor transmisión. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada. El incremento diario fue de 4.1%, representó 2.248 casos, y podemos ver en la parte inferior las barras naranjas. Pues hoy día tuvimos un incremento menor, pero de todas maneras se mantiene una tendencia similar a las de los días anteriores, en donde ya tenemos varios días que todos los días hemos confirmado más de 2.000 casos, en algunos días más de 2.500. Y ya decíamos, esto corresponde precisamente al inicio de la subida en la curva epidémica de entidades federativas que hace 15 días todavía no la tenían, ahora sí las tienen, y sumadas a las entidades que ya están llegando a sus ACME, es decir, a sus picos epidémicos, pues bueno, la carga esperamos que día con día se incremente. De hecho, en las últimas 24 horas, de estas 2.248 resultados positivos, si le sumamos los resultados negativos, fueron casi 6.000 los resultados que se emitieron en las últimas 24 horas. En las siguientes diapositivas vemos finalmente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. 39% es el día de hoy la ocupación en todo México, es decir, a nivel nacional, y esto lo sabemos porque el 97% de las unidades, que es una buena tasa de notificación, nos enviaron la información en su corte. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de este 39%, que es diferente en base a la entidad federativa. La Ciudad de México y México, junto con Guerrero, tienen las tasas de ocupación más altas, los porcentajes más elevados, pero aún así todavía mantienen una proporción de disponibilidad que permite seguir atendiendo y recibiendo pacientes. En la siguiente y última diapositiva vemos la específica de camas críticas, 32% a nivel nacional, y vemos también disponibilidad, aunque se ha incrementado la ocupación en Ciudad de México, Baja California, tenemos o se tienen en esas entidades federativas todavía disponibilidad para atender a este tipo de pacientes. Sería la actualización para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Yo simplemente voy a complementar con este mensaje, recordarles que la epidemia de COVID en los países que son extensos territorialmente no se comporta como una sola epidemia. Esto lo hemos dicho varias veces. Si tenemos países relativamente pequeños, las distintas poblaciones, poblados, ciudades de mediano tamaño, ciudades pequeñas, tienen mucha mayor movilidad entre ciudades de lo que pueden tener al interior de una misma ciudad, porque son pequeñas. Y esto lo que lleva es una sincronización, es decir, se ocurren los casos en tiempos semejantes en las distintas comunidades de un mismo país. Sin embargo, cuando tenemos un país territorialmente extenso, como es el caso de México, con 2.000 kilómetros cuadrados de territorio, o Estados Unidos, o Brasil, o Rusia, o China, o la India, difícilmente entran en sincronía las epidemias en cada territorio reconocible, por ejemplo, por las demarcaciones políticas. 2 millones, dije 2.000, 2 millones de kilómetros cuadrados. Y se comportan las epidemias de manera aislada y pueden entrar en sincronía cuando existe una importante movilidad entre dos ciudades o entre dos estados y pueden entrar en sincronía. Pero si no, no. ¿Por qué queremos mencionar eso hoy y recordarlo? Porque lo que vamos a comentar enseguida sobre el sector turístico tiene mucho que ver con las oportunidades de empezar a transitar hacia nuevas normalidades en donde tenemos éxito, insisto, el éxito siempre es del pueblo mexicano, de lograr control de las tendencias de la epidemia. Y mostraré ahora algunas de las gráficas, no todas, pero algunas gráficas representativas de la curva epidémica en ciertas zonas o en ciertas regiones, en ciertas ciudades, que nos ilustran precisamente situaciones alentadoras
del control de la epidemia, y también para dejar en claro, cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos, efectivamente, si lo vemos como país en conjunto, todavía está en una fase de crecimiento la epidemia. Pero ahora que lo veamos de manera individualizada en distintas ciudades, ustedes se darán cuenta que hay sitios como la Ciudad de México, que representa prácticamente un poco más de la cuarta parte, o casi la tercera parte de los casos diarios, que están en la fase del ACME, y en cambio otras que ya están en descenso muy claramente reconocible. Entonces, eso quería presentar. Aquí está precisamente el Valle de México. En todos los casos son las curvas epidémicas de casos confirmados que ilustran la tendencia de la propagación en el tiempo, o la dispersión en el tiempo de los casos que van ocurriendo. Sobra decir, pero para que siempre lo tengamos muy presente, la vigilancia epidemiológica no se basa solamente en los casos confirmados. Tenemos una señal mucho más sensible, mucho más oportuna, que son los casos sospechosos, es decir, lo que va ocurriendo diariamente sin esperar la confirmación del laboratorio. Y esto es importante porque nos permite una gran sensibilidad en el monitoreo epidémico en todo el país. Aquí lo que vemos es la curva epidémica. Ya conocen ustedes bien las proyecciones o las predicciones que hacen estos fabulosos grupos académicos de instituciones públicas en México, coordinados por CONACYT, y lo que se ve en las barras es lo que está ocurriendo en tiempo real. Y vean ustedes, en el Valle de México estamos justo en la zona del ACME. Ya hemos dicho también muchas veces que no es un día específico a una hora, sino es una región en la que empieza a estabilizarse la epidemia y posteriormente empezará a descender. La siguiente, por favor. Valle de México. Este es Tabasco, y para Tabasco tengo un mensaje particular el día de hoy. En Tabasco vemos el comportamiento de dos curvas, lo que técnicamente llamamos curva bimodal. Ese es un tecnicismo que quiere decir, vemos un pico aquí y vemos un pico aún mayor aquí. Esto lo que significa en términos epidemiológicos es que en algún momento, en promedio, 7 días previos al 10 de mayo, es decir, a inicios del mes de mayo, hubo posiblemente un relajamiento de las medidas de distanciamiento social que llevó a que se presentara este fenómeno de exacerbación de la transmisión. Entonces, el mensaje es, en este caso, respetuosamente para el Estado de Tabasco, para la sociedad tabasqueña, de tener un cuidado especial, porque esto es exactamente lo que no queremos que ocurra cuando venga la apertura. Y no es por individualizar peyorativamente a Tabasco, ni a su pueblo, ni a su gobierno, pero sí para señalar un asunto de interés nacional. Si esto ocurre en otros estados o nos ocurre en el conjunto del país, no va a ser deseable. Entonces necesitamos concluir con todo orden la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos quedan 12 días muy valiosos de mantenernos en casa, y posteriormente, cuando empiecen las aperturas, tienen que ser ordenadas, escalonadas y bien cuidadas. La siguiente, por favor. Vámonos un poco más rápido. Quería mencionar esos dos elementos en forma particular, pero aquí, conectando directamente con el tema de turismo, Cancún, el municipio Benito Juárez, ya hemos reconocido el gran esfuerzo del pueblo quintanarroense, de sus autoridades, tanto el gobernador como su secretaria de Salud. También, que no se nos olvide, mérito tiene el gobierno municipal, muy importante, porque ha logrado en este importantísimo sitio turístico estratégico para la economía mexicana lograr el éxito, el orden. Vean ustedes cómo la curva siguió prácticamente la proyección o la predicción en términos absolutos, incluso con menor actividad, pero la tendencia francamente decreciente. La siguiente. Culiacán, Sinaloa, también misma tendencia. Vamos en tendencia descendente. La siguiente.
Tijuana, Baja California, también tendencia descendente. Vean ustedes cómo las predicciones, por cierto, tienen un comportamiento muy estable en la mayoría de ellas. Veremos un par de ejemplos donde no, pero vemos donde llegó al pico y empezó a descender y vamos en buen sentido. No pierdan de vista, esta es una advertencia técnica, siempre consideramos los últimos 7 días como poco informativos, porque el retraso natural que ocurre en el proceso de comunicación de datos, de vigilancia epidemiológica, lleva a una aparente reducción. Entonces, no estoy pensando en esta parte, esto ignorémoslo, estoy pensando entre el pico y esta parte. La siguiente. Veracruz, todavía no. Veracruz está llegando a la zona del ACME y este es un momento crítico porque es donde se va a definir claramente si empieza o no en descenso. La siguiente. Oaxaca, aquí es donde la predicción no está apegándose a la realidad, no es un problema de la predicción, es un problema de qué está pasando en Oaxaca respecto al comportamiento de la movilidad social, que es el determinante crítico. Aquí hay un elemento adicional. Oaxaca, esta proyección o predicción está hecha para la ciudad de Oaxaca y su relativamente pequeña zona metropolitana o área periurbana, y Oaxaca es un estado muy disperso, con una gran diversidad, tanto geográfica como social, cultural y de otra naturaleza, que también